Bueno, vamos a pasar a las habilidades y recursos que tienen que tener los operadores de cámara, porque una de las cosas que decíamos era que un operador de cámara tiene que ser capaz de operar cualquier tipo de cámara y con cualquier tipo de soporte estabilizado o sin él, ¿vale? Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, comentábamos era que cuanto más recursos tuviera un operador de cámara, ¿no? Pues más opciones tiene que le contraten, ¿no? Es un poquito lo que hablábamos de tener también más trabajo y también un ticket más alto, ¿no? Pues si tienes más recursos, pues te contratan más y encima te pagan mejor. Entonces, coméntanos un poquito, Alberto. Bueno, esta pregunta puede tirar más para Matías, que hacía tiempo hace que quiero que intervengas más. Y nada, pues coméntanos un poquito, a ver, bueno, pues coméntanos un poco tus conocimientos sobre temas, por ejemplo, de operar con gimbal, operar con otro tipo digamos, de plataformas que no sea la tradicional de coger solo una cámara. Vale. Bueno, lo más importante es saber en qué bolo estás metido, me refiero, en qué... No solo, por ejemplo, cuando hemos hecho conciertos, cuando hemos hecho deporte, cuando hemos hecho algún directo o cuando hemos hecho jornadas tipo coaching, que hemos estado haciendo muchas, o competiciones como la que hicimos de los cachas y de otras historias. Incluso hay veces que hemos quedado, por ejemplo, Alberto y yo hicimos una para Chanel, de lo de marca, que estábamos todos muy enfocados a lo que tenemos que hacer, con lo cual tienes que saber primero en dónde te has metido, qué dinámica de planos son los que van a querer o qué calidades o qué historias. Luego, a raíz de ahí, tú tienes que conocer exactamente el material que tú vas a usar. Porque nosotros hemos manejado desde DSLRs, cámaras de NG usadas para ahí, cámaras como la Ursa que tienes tú, que está muy adaptada, e incluso en casos gordos hemos usado las de tele grande con todos los manerales y todas las historias. ¿Qué pasa? Que tú tienes que tener un conocimiento de qué elementos hay en cada parte y cómo te pueden influir. ¿Qué quiere decir? Dependiendo de la óptica, por ejemplo, tienes que saber las características que puede tener para saber si te puede cubrir lo que tú estás haciendo. Os pongo un ejemplo. Cuando estuvimos haciendo en Madrid el trabajo, tuvimos que buscar una óptica que desde más de 50 metros alcanzásemos al que estaba hablando y encima en un plano medio y si pues en un plano corto. ¿Qué pasa? Que tiene unas características esa óptica que tienes que conocer, tienes que saber ponerle el back focus, tienes que saber qué condiciones tienes, porque cuando abrías mucho el zoom, por ejemplo, ya se desenfocaba, porque el área de acción que tenía ese zoom era muy limitado. Entonces tú tienes que saber esa historia. Luego, dependiendo de la cámara que tú vayas a usar, pues tú vas a tener que tener unas características. Por ejemplo, las cámaras de la de tele grande y demás, lo bueno que tienen es que tú no tienes que hacer nada de calibrar ni balance de blancos, ni velocidad, ni diafragma. ¿Por qué? Porque eso ya se encarga En la en la CCU. unidad central para que todas tengan el mismo look, todas tengan el mismo diafragma y cuando pasen de una cámara a otra sea el mismo, es decir, que no note la diferencia. Y eso hay una persona solo destinada a eso. Es decir, que todas las cámaras tengan los mismos condicionamientos. Entonces tú solo te vas a ocupar de lo que te van a indicar. Luego, no es igual una grande que, por ejemplo, una DSLR. Si, por ejemplo, es una DSLR en el cual tú tienes que dar con un gimbal, básicamente ahí tienes un inconveniente de que tú no tienes acceso a manipular ese equipo en condiciones. Y entonces tienes que buscar la forma de poder acceder a balance de blancos, diafragma, velocidades y todos los ajustes que pueda hacer falta. Y normalmente esos equipos vayan con sistemas inalámbricos que son los que envíen tu señal a que Dani la pueda enviar o cualquier centro que tú vayas a manejar. Es decir, que lo que más importa saber es qué herramienta tienes y con eso qué características tienes. Te tienes que empezar desde la DSLR, ver sus condicionamientos, sus menús, sus características, las cámaras normales que hay de NG, que hay varias, Sony, Panasonic y toda esta que tiene sus características muy importantes, y ya la de tele grande, que son mucho más delicadas, más precisas, pero te consiguen unas calidades muy superiores. Realmente, donde menos trabajas a nivel técnico es con las grandes. ¿Por qué? Porque solo tienes que enfocar y demás. Porque aparte el ajuste ya está más o menos hecho. Que, por ejemplo, con las pequeñas, que tienes que tener todos los parámetros controlados por ti. En ese aspecto, lo que más interesa es que sepas la dinámica que hay en cada evento. ¿Qué quiere decir? Que si vamos a hacer, por ejemplo, un evento deportivo,
y aquí está Alberto que lo puede explicar, lo realmente jodido y difícil es el foco. Primero, porque te exigen mucha velocidad, te exige que todo esté a foco, te exige estar atento a ese deporte con sus características. Entonces, muy pocos valen para eso. Contaba esta mañana un caso de que lo más jodido de hacer en deporte es el golf. ¿Por qué? Porque tienes cuando lanza el golfista la bola, tienes que seguir la bola en el cielo. Realmente, y con un tele. Yo creo que por mucho que vayamos ahí haciéndolo, A se ver te quién escapa. enfoca eso. Sí o A ver sí. quién lo enfoca. Sí, hay trucos, ¿eh? Yo conozco gente que tiene trucos y lo tienen visto. Aparte, ya la experiencia es un grado. Nosotros, por ejemplo, tenemos más. Yo empecé a trabajar con esto en el 94, 95, empecé ya a ser operador de cámara. Con lo cual me he comido todo, es decir, desde las antiguas, que era 1800, sí, 1894. sí, cuando con los hermanos Lumière yo ya le indicaba al tren que pasara.